Y 2 minutos, como cada martes de una vez por mes, como, dijo Marce, venimos a transformar los martes. Ustedes que dicen que los martes son así como ni fu Aburrido. ni fa. Un amigo decía, es como café con leche, no es ni una cosa ni la otra. Bueno, para traer tiempo de pantallas con Marcela Blaufux. ¿Cómo va, Marce? Muy bien, Cristian. Hola, chicos, ¿cómo están? Liz. ¿Bien? Bueno, feliz y bueno, veremos si puedo transformar este martes. Un Bueno, poquito es la gris, idea cambiar. Sí, un martes raro, un martes gris, empezó raro hermoso y y trocó en además gris. las expectativas era amanecer con lluvia y bueno, Claro, no. Bueno, zafamos en el inicio al menos. bien, bien. Bueno, ayer los escuchaba hipotetizar sobre la columna de hoy, sobre la inteligencia La artificial. inteligencia, Vamos a sí. avanzar un poquito más. Yo pensaba primero recordar lo que abordamos en la anterior, que era definirla, ¿no es cierto? En la anterior columna nos dedicamos a comprender qué es la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Entonces habíamos concluido que era la capacidad que tienen las máquinas para dar respuestas humanas, ¿no es cierto?, a través del procesamiento de una gran cantidad de datos. Pero hoy les propongo algo diferente, es decir, eh, apelar a nuestra curiosidad y tratar de desarmar la inteligencia artificial y ver de qué está hecha, Ajá. ¿sí? Es decir, no solo de qué elementos, sino qué funciones cumplen esos elementos y cómo se interrelacionan para hacer posible que una máquina, ¿no es cierto?, reaccione o nos dé respuestas casi humanas, ¿no es cierto?, porque prácticamente son imperceptibles hoy en día. Dijimos que capacidades humanas, hablamos del lenguaje, ¿no?, de hablar, de escribir, de resolver problemas, de empatizar, dijiste, Claro. muy humano o deshumano, porque Claro, muchas sí. veces no lo encontramos, pero bueno, hoy la máquina imita hasta lo más sutil, ¿no es cierto? Es Y verdad. tiene que ver con también las necesidades que tenemos en la actualidad, ¿no es cierto? Porque la vida digital también trae consecuencias que tienen que ver con esta, digamos, ausencia de los verdaderos vínculos, ¿no es cierto?, los que conocemos. Y bueno, estas necesidades crean mercados que tienen que ver con el ámbito de la empatía y de otras cuestiones que tienen no solamente resolver problemas. Hoy hablábamos de cuestiones que tienen que ver con que nos resuelven problemas de la diaria, ¿no es cierto? Pero también aparecen estas cuestiones que tienen que ver con aspectos más sentimentales y psicológicos que lo voy a abordar en otra columna, no hoy. Bien. Pero bueno, vamos a tratar de ver cómo funciona, qué elementos son necesarios. Siempre comienzo dedicando la columna a alguien Sí. y hoy cuando abrí la puerta o cuando me abrieron la puerta de la radio me encontré con un montón de niños Sí. pequeños. Volviste a tu primer amor ahí. Te Claro, pareció estar en casa. la directora, los chicos, la maestra, pero bueno, sí, yo cuando escribo siempre pienso, ¿no es cierto? ¿Qué nos mueve a seguir aprendiendo? Y lo que intento es que en mí no se apague esa llama de la curiosidad. Y cuando los vi hoy a los chicos tan chiquititos, porque es sala de 4, Sí. creo, de jardín, realmente uno encuentra en los niños y generalmente en los más pequeños esa curiosidad que hace mover, ¿no es cierto?, toda nuestro entusiasmo por comprender cómo funcionan las cosas, las ideas, los sistemas y los que vivimos otra época, en general, veíamos como nuestros hermanos o nosotros desarmábamos las cosas para poder ver qué tenían Es adentro, verdad. Es porque verdad, algo que no se hizo nunca más porque ya lo descubrí de otra manera. claro, Tenés hoy en razón. día, bueno, googleamos Claro. o le pedimos al chat, pero en general, en las escuelas se trata, o en los jardines se trata de apelar a esa curiosidad. Y yo siempre me pregunté qué es lo que sucede
que a medida que los chicos y chicas crecen, van perdiendo eso, ¿no es cierto? Y eso también es algo para replantearnos los adultos, las escuelas, las familias, ¿no es cierto? De no apagar esa llamita. Bien. Pero bueno, vamos a arrancar con cómo está, cómo está compuesta o qué se necesita, qué ingredientes tiene la inteligencia Vamos a artificial. desarmarla. Vamos a desarmarla, como si Bien. fuera una receta de cocina. Bueno. Vamos a ver qué ingredientes son necesarios. Obviamente voy a apelar a un concepto que también lo trabajamos en la mesa, creo que en la primera columna, que tiene que ver con lo que Carlos Scolari dice o habla de los ecosistemas tecnológicos, ¿no es cierto? Ninguna tecnología nace de la nada, ¿no es cierto? Sino que se construye sobre elementos heredados. Es decir, cuando hablamos de inteligencia artificial, no podemos dejar de pensar que en la luz eléctrica, en la telefonía Sí. y en Internet. Es decir, si vamos a los elementos, hablamos de cómo el cableado, por ejemplo, ha ido transformando, ¿no es cierto?, el paisaje de las ciudades y demás. Por ejemplo, en la luz eléctrica o en las cuestiones que tienen que ver con los inicios de Internet. Y otras imágenes que, bueno, las vemos a través de, otro tipo de dispositivos como son los satélites y demás. Es decir, las tecnologías requieren infraestructura y son elementos potentes, ¿no es cierto? Pero bueno, antes de avanzar sobre lo específico, yo quiero escucharlos y a ver, quiero que me digan para ustedes, ¿de qué está hecha la inteligencia artificial? Yo ayer, Facu, a vos te escuché decir algo muy, muy revelador, pero bueno, me gustaría a ver si recordás, si no yo te lo recuerdo. La inteligencia artificial está hecha de humanos, de nosotros. Bien, de personas. A ver, ¿alguien? ¿De qué más De está datos. hecha? Como los chicos que levanten ¿De la datos? mano. Sí, claro, debe ser un montón de factores que se pueden unir, ¿no? Creado por humanos, desde ya, ¿no? Por supuesto, una creación humana, una sí, sí. tecnología disruptiva, ¿no es cierto?, que nos atraviesa y por eso no la abandono. Claro. Pero bueno, sí. A ver, la inteligencia artificial, por supuesto que está hecha de personas, los datos son la materia prima, una de las materias primas, pero creo que sin datos no existe la Claro. inteligencia artificial. Y no. Ahora bien, necesita muchas otras cosas que vamos a ir desandando. En algunas me voy a detener un poquito más. Pero bueno, ya que hablaron de los datos, y ayer, Facu, vos dijiste, la inteligencia artificial somos nosotros, ¿no es cierto? Está hecha, ya es parte nuestra y nosotros somos parte de la inteligencia artificial. Y es cierto, porque la materia prima principal, ¿no es cierto?, no solo son los datos que podemos, extraer o que los sistemas extraen de distintas fuentes, como por ejemplo las páginas web, cuestiones, por ejemplo, páginas gubernamentales que son abiertas, es decir, todo lo que es dato y que circula, ¿no es cierto?, libremente. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que se llama Spring Web, que es la extracción automatizada, ¿no es cierto? Es decir, opiniones que damos en páginas, lo que compramos, las noticias, las tendencias, ¿sí? Todo nuestro accionar en las redes sociales, los servicios en línea, los sensores, por ejemplo, porque los datos no solo son información escrita o palabras o un lenguaje de tipo escritura en distintos idiomas, sino que también todo lo que tiene que ver con las imágenes y los movimientos, es decir, el tráfico de autos, reconocimientos faciales en distintos lugares, ¿no es cierto?, en la calle, en los aeropuertos, en las estaciones. Fíjense la cantidad de datos que recoge la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, hablamos también de cuestiones que tienen que ver con la investigación, es decir, todo lo que se publica,
contenidos que tienen que ver con plataformas en línea, y todo lo que está, por ejemplo, en Wikipedia, en YouTube, las reseñas, los debates de usuarios, es decir, es interminable. Ahora bien, estos datos, ¿sí?, se almacenan en los que se llaman data center, que después lo voy a retomar ese tema, se filtran, ¿sí?, y por supuesto se entrenan para dar respuestas después a lo que nosotros como usuarios estamos solicitando a través de, por ejemplo, el ChatGPT o otras muchísimas más inteligencias que hoy podemos tener a la mano. Ahora bien, hay una palabra que regula un poquito la privacidad, que tiene que ver con las llamadas cookies. Ajá. ¿Sí? Vieron que cuando uno baja una plataforma o accede o quiere, por ejemplo, descargar un libro gratis, aparece esta palabra. ¿Qué será, no? Bueno, la idea es que entendamos que las cookies regulan nuestra privacidad. Si nosotros queremos acceder a cuestiones de plataforma, de inteligencia artificial en forma gratuita, podemos aceptar las cookies, y eso significa que yo doy permiso para que se usen mis datos personales, o puedo regularlas o rechazarlas. Es decir, creo que es una de las pocas regulaciones que tenemos en cuanto a lo que es privacidad, porque prácticamente no existen. Es es una utopía. Los datos entonces son almacenados en los llamados data centers, y los algoritmos serían como el paso a paso. Esta receta, vieron que no necesito tomate, huevo, harina. Bueno, el paso a paso serían los algoritmos, ¿no es cierto? Digamos, se tiende a identificar patrones, ¿no es cierto?, y tomar decisiones para poder dar respuestas inmediatas, son segundos prácticamente, sí, que ni siquiera un ser humano puede responder tan rápido. Por ejemplo, podemos pedirle innumerables cosas, no sé, ayer hablaba de que puedo reducir una o ajustar una receta, claro, o sea, algo doméstico, sí. como por ejemplo en cuestiones ya de un ámbito académico, universitario, yo puedo pedirle a la inteligencia artificial, por ejemplo, realizar trabajos de que me llevarían años, ¿no es cierto?, con un buen prompt. ¿Se acuerdan que el prompt hablábamos de las instrucciones que yo le doy hoy a la inteligencia artificial para que me dé respuesta de lo que le estoy pidiendo? Hay bibliotecas de prompt, lo vamos a abordar en alguna columna que tenga que ver con educación, pero bueno, está la ingeniería de prompt, porque depende la calidad del prompt, la calidad de la respuesta también. Ahora bien, dijimos que esa gran cantidad de datos se tienen que guardar en algún lado, y están los llamados data centers. Hoy en día se construyen más data centers en el mundo que oficinas comunes para ocupar, claro, gente. Es decir, sí, la riqueza está en tener datos. Exactamente. ¿Qué requiere un data center? Además de una tecnología muy sofisticada, son grandes volúmenes de tecnología digital, y también necesitan frío, ¿no es cierto? Y necesitan agua. Es decir, aquí aparece el tema de los recursos naturales, ¿no es cierto? Sería una arquitectura robusta, ¿no es cierto?, y sofisticada. Ahora, un ejemplo para la Argentina es el proyecto Stargate Argentina, donde se une Sur Energía o Energy en asociación con OpenAI. Este proyecto es un megaproyecto que está pensado para la Patagonia Argentina. 25.000 millones de dólares es la inversión inicial, y la idea es tomar la zona de Neuquén de Vaca Muerta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se necesitan energías limpias, en este caso los vientos de la Patagonia, y además tenemos
muy cerca, los que pudimos recorrer, varias represas hidroeléctricas, digamos, que aumentarían, potenciarían este tipo de proyectos. Este centro de datos será uno de los más grandes de América Latina, ¿sí? Y por supuesto el objetivo es posicionar al sur argentino como un polo global de infraestructura para la inteligencia artificial. Yo escuchando especialistas que están analizando este proyecto, la idea, porque va a llevar más o menos la construcción 2 años, la idea es que no solo sea para guardar datos, sino que ese polo tecnológico le dé valor agregado a la Argentina. Es decir, todo lo que es la industria del conocimiento, realmente tenemos que estar atentos y a formar, ¿no es cierto?, a que las universidades estén a la altura, ¿sí?, porque estamos en una crisis educativa importante para redefinir carreras que tengan que ver con esta mano de obra necesaria. Y acá aparecen las personas, ¿no es cierto?, porque detrás de cada avance de la I existen personas que entrenan, es decir, acá se habla de la persona en su generalidad, porque la inteligencia artificial necesita de profesionales para el desarrollo de las plataformas, pero también nos necesitan a nosotros para que proporcionemos los datos, ¿no es cierto? Entonces es algo increíble, pero también disruptivo en cuanto a lo que es la formación, es decir, el futuro, más allá de ser un enigma, marca algunas tendencias que tienen que ver con la redefinición de la educación, ¿sí? Bien, tema de otra columna. Bien, y hablamos de que toda esa información, ¿no es cierto?, tiene que viajar. Bueno, hace un tiempo charlaba con una persona que se sorprendía de cómo viajan los datos. Porque, ¿qué piensan ustedes cuando hablamos de viajes y de datos? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? A ver, ¿cómo viajan los datos? A mí internet, satélite, no sé. Bien, aire. Exactamente. Esa es, digamos, la respuesta más rápida, claro, o la que todos tendemos a hacer. Pero atrás quedan los días en que la conexión entre continentes dependía únicamente de las llamadas telefónicas internacionales y del retardo, por ejemplo, de los enlaces satelitales. Actualmente, la infraestructura que comunica América Latina con el resto del planeta está formada en su mayoría por una red de cables submarinos, ¿sí?, que cruzan el fondo, sí, del océano y permiten que las actividades digitales, ¿sí?, y el flujo de la información nunca se detengan. Estos cables es una red silenciosa que soporta internet y las conexiones y las telecomunicaciones más modernas. Obviamente que pocos perciben su existencia, ¿sí? Si uno tiene que pensar, estos cables fueron, lo podemos imaginar como supercarreteras, ¿sí?, y la información como los autos que van y vienen. Ahora, si uno piensa en Starlink y la gran inversión de Elon Musk, no puede competir porque el cable que une, ¿no es cierto?, que estas carreteras submarinas, el volumen de datos que transportan y la seguridad con la que lo hacen no tiene comparación, no se pueden, comparar. Inicialmente, porque esto no es una tecnología de hoy, es decir, viene desde hace muchísimos años, sí, en un principio la información de Internet se maneja a través de estos cables, pero inicialmente eran de un látex natural, ¿no es cierto?, que estaba extraído de árboles tropicales del sudeste asiático. El Palaquium guta, ¿sí?, es un árbol que grandes bosques de Malasia y Singapur que fueron arrasados para construir estas supercarreteras interoceánicas, pero que hoy es reemplazado por la fibra óptica.
pero la fibra óptica, que son los pulsos de luz, ¿sí? Por eso Claro. es tan segura, y que hoy vieron que en nuestra ciudad también se están, vemos presencia de fibra óptica en algunas cuestiones Sí, que ya. tengan que ver con Internet. Ujú. Ahora, lo que viene es la mecánica cuántica, que es algo que ni los cuánticos entienden, porque hemos hecho en la universidad cursos que tienen que ver con entender a qué se refiere. La velocidad se acelera a través de la computación cuántica y también la seguridad, que es un tema muy importante en el mundo, ¿no es cierto?, de proteger los datos. Recuerden que la inteligencia artificial no solo se utiliza en cuestiones personales y domésticas, sino en cuestiones corporativas. Claro. Bueno, los grandes bancos y demás necesitan de estas tecnologías y de una mayor seguridad. Pero bueno, una vez que estos cables llegan a tierra, digamos, se producen enlaces que esos enlaces serían como el día que se reemplace la fibra óptica por la cuántica. China esta semana hizo una primera conexión exitosa y fue publicada. Llega a terminales, ¿sí? Y de las terminales van a los data centers. De los data centers es distribuida, ¿no es cierto?, a las distintas conexiones de usuarios que nosotros podemos acceder a través del teléfono celular o de la computadora. Ahora bien, ¿a dónde vamos? Vamos al lado B, porque yo aquí, fíjense cómo fui nombrando cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, ¿no es cierto? Entonces, pensar la inteligencia artificial de cómo está hecha, dijimos los datos, dijimos las carreteras, es decir, necesitamos la fibra óptica, necesitamos, por supuesto, los satélites, los cables. Esta infraestructura tiene un lado B, que es el impacto ambiental. El ambiente no se define solo por lo natural, es decir, cuando íbamos a la escuela, nosotros que tenemos algunos años, es como que relacionamos el ambiente solo con lo natural, pero el ambiente hoy es entendido por una conjunción, ¿no es cierto?, el ser humano dentro de ese proceso natural, y lo cultural atraviesa lo natural, ¿no es cierto?, es un todo. Entonces la inteligencia artificial tiene un impacto muy importante sobre el ambiente y sobre las personas. Vamos a empezar por las personas. La inteligencia artificial nos da velocidad, pero también nos atrofia ciertas capacidades porque no las usamos. Entonces, en estos días se escuchaba a un filósofo que hablaba de la memoria, ¿no es cierto? Hace un tiempo nosotros recordábamos los números de teléfono, no teníamos tanta dificultad para decir, bueno, vivo en tal lado, mi DNI es tal, recordábamos los DNI de nuestros hijos y demás. Hoy en día, y hace este ejemplo que me encantó, perdemos algún dato, pedimos la validación, nos mandan un código de 6 números y cuando lo queremos copiar ya no lo olvidamos. Sí, no, Tenemos que no volver, retenemos. no retenemos. ¿Pero verdad. por qué? Porque Nos falta el ejercicio. vamos perdiendo esa capacidad de poder conectarnos con estas cuestiones que, capacidades que dejamos de usar. Kate Crawford es una investigadora principal, la investigadora principal del Microsoft Research, profesora visitante del MIT, fíjense de quién estoy hablando, cofundadora de el nuevo instituto. Estuvo mucho en esta zona, en Chile, presentando un libro que se llama Atlas de la Inteligencia Artificial. Ella usa Atlas porque habla a nivel mundial, Claro. ¿cierto?, de este concepto del Atlas. Y ahí expone una cuestión que tiene que ver, que ella denomina extractivismo. Y
nosotros estamos en una ciudad donde estamos conectados con el extractivismo. ¿De qué? Sí, acá la piedra. La piedra y demás. Fíjense, el impuesto a la piedra Claro. que viene como a resarcir, a recomponer, a devolvernos un poquito de lo que nos lo llevan por las vías del tren cuando uno pasa y ve la gran cantidad, cuando uno tiene la posibilidad de poder ver desde el puente cómo Sí, la están gran cargados cantidad todos, de sí, vagones sí, se sí. van piedra Mm. y bueno, y son nuestros cerros, ¿no es cierto?, nuestro patrimonio. Ella habla que la inteligencia artificial también tiene este concepto del extractivismo y habla de el extractivismo de los recursos naturales, por ejemplo, en la fabricación de la infraestructura. Acá hablamos del litio, el cobalto, y otros minerales críticos que están hoy en boga, las llamadas tierras raras, que nosotros tenemos en nuestro país, principalmente en el norte de la Argentina, pero también, por ejemplo, Europa, cuestiones donde, por ejemplo, Ucrania tiene zonas muy ricas en tierras raras y que creo que es el verdadero problema de la guerra, ¿no es cierto? Esos recursos. Exactamente. Claro. Entonces, todo lo que tiene que ver con el agua, dijimos, porque se necesitan grandes volúmenes de agua, aunque se está avanzando en generar sistemas cerrados, ¿no es cierto? Y lo que se denomina la pandemia del siglo XXI, que va a ser la falta de energía, porque Claro. es tanta la cantidad de La energía demanda que tiene, ¿no? que obviamente no lo van a quitar a las poblaciones, ¿sí? Entonces, por eso es importante educarnos, ¿sí? Para comprender hacia dónde vamos. A ver qué convenios estamos firmando. Exactamente. Es decir, que la huella ecológica contradice muchas veces estas narrativas de sostenibilidad. ¿Vieron? Estas cuestiones que hablamos de la Agenda 2030, Sí. que tienen que ver con el cuidado, pero bueno, por un lado va esta agenda de sostenibilidad y por otro lado va la cuestión, ¿no es cierto?, de estos grandes adelantos que tienen que ver con la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico y la velocidad con que están llegando, ¿no es cierto?, que ya están entre nosotros. Al extractivismo de los recursos naturales, Kate le suma el extractivismo digital de los datos, ¿sí? Es decir, ella lo llama la piedra angular, es lo que nos erosiona la privacidad, ¿sí? Que es el costo-beneficio. Con un increíble artista llamado Trevor Plage, crearon Training Humans, que es una gran puesta en escena que estuvo en Milán con las caras, ¿sí?, de las cámaras que hacen reconocimiento facial en todo el mundo. Y eso era un poquito la denuncia, ¿sí?, sobre la falta de privacidad, es decir, cuando nosotros autorizamos esas cuestiones, ¿no es cierto? Lo vamos perdiendo, no nos vamos dando cuenta. Bien, y habla también de un extractivismo que tiene que ver con la velocidad. Y acá yo sumo otra mirada que es Siegfried Zielinski, que es un autor que habla del tiempo profundo. Él dice que la Tierra ha necesitado millones de años para generar esos minerales que en décimas de segundo la inteligencia artificial utiliza para revelarnos Claro. una respuesta, consulta, sí. una respuesta. Entonces, eso no es gratuito, ¿sí? Porque ahí también estamos hablando de un avallazamiento de los recursos naturales. Que además no se detiene en el extractivismo de la Tierra, sino que habla de un extractivismo espacial, porque ya se está pensando en la minería de los asteroides, la colonización de Marte. Esto nosotros que seguimos a grandes exponentes de la tecnología lo conocemos, ¿no es cierto? Pero bueno, para ir terminando yo quisiera retomar cómo está hecha la I, ¿sí?
Y para ello quiero visualizar una conversación con el chat, que es lo más común que tenemos. Entonces yo imagino que ese mensaje recorre interminables cables submarinos que encierran la memoria, dijimos, de millones de árboles, ¿sí?, que han dejado su huella, los Palladium guta, y que dan paso a nuevas tecnologías, hoy la fibra óptica y, como dijimos, en un futuro lo cuántico. Ahora, estos materiales sintéticos van a trazar un nuevo paisaje, ¿no es cierto?, que nos van a permitir entrar en lo que nosotros llamamos la nube, ¿sí?, a donde están todos los datos, que pareciera ser una abstracción, pero hoy que nos dimos cuenta que son enormes. Sí, ¿sí? Que no es una nube que no es una nube, que no es una abstracción, que tienen cuerpo, ¿no es cierto?, que son inmensos servidores, y que estos centros de datos están enfriados por millones de litros de agua, alimentados por gran cantidad de energía, que custodian y procesan la información que sostienen nuestras interacciones, ¿no es cierto? Ese trayecto lo veo que continúa ¿en dónde? En nuestro celular, en nuestra computadora, y es gracias a una ínfima porción de mineral que fue forjado por la Tierra durante milenios, pero que la existencia de ese celular yo creo que es efímera, como un suspiro, porque el mercado nos impone, ¿sí?, ir recambiándolo permanentemente. Ahora, ¿cuáles son los nuevos fósiles? Son esos, los desechos, las toneladas de desechos electrónicos que estamos dejando en nuestra tierra, ¿no es cierto? Hablamos de una nueva área que se llama la química de los dispositivos. Yo traje acá la tabla periódica que usa un smartphone, ¿sí?, que se las voy a compartir después en las redes. Les dejo para pensar la idea que nuestro tiempo requiere ser pensado, ¿sí? No vamos a parar la tecnología ni la vamos a dejar de usar, pero sí apelemos a esa curiosidad inicial de la que hablamos, elijamos comprender, analizar, conocer cómo están hechas las cosas, abramos un poquito los ojos, renovemos esa curiosidad y encontremos el sentido de educar y de educarnos, ¿no es cierto? Esto yo creo que se convierte en un acto de esperanza, y también los invito a observar con mayor profundidad la huella que dejamos en nosotros mismos cuando elegimos utilizar o abusar de una tecnología como la inteligencia artificial, y también el legado que construimos en los demás, ¿sí? Porque nuestros hijos, nuestros alumnos nos están mirando. Entonces es un momento para ponernos a pensar, ¿sí?, cómo funcionan las cosas y qué consecuencias tienen en nosotros mismos, ¿sí?, y en el ambiente que ocupamos. Así que bueno. Ahí quedó mucho para pensar, quedó mucho para pensar, y está bueno ir viendo aquello que usamos día a día. Acá el cable griego de los subterráneos pasan por las toninas, Claro. el que pasa por el mar, ¿no? Hay un mapa muy interesante que Sí. pueden consultar en internet, y está bueno porque la gente siempre, como digo, la idea inicial es lo satelital, ¿sí? Y el impacto que tienen los cables es increíble, ¿no es cierto? Sí, y repensar lo que decía Marce también. Ojo, cuáles son los recursos necesarios para que este tipo de tecnología avance, que hoy es fundamental. El agua, litio, bueno, todas esas cosas que... la energía, claro, sí, porque es tanta la el aire. demanda que realmente vamos a sufrir de carencias, Seguro. ¿sí? Por eso las comunidades nos debemos formar para poder entender cuáles son las prioridades, claro, ¿no es cierto? Sí, y cuando miramos a veces, cuando algunos dicen, che,
¿esto que nos están dando desde allá arriba del norte es gratis o qué nos están pidiendo? Claro. Abramos los ojos porque eso será el futuro del mundo. Si nosotros perdemos el manejo de eso, guarda, nada, Sí, es como una cosa lleva a la otra nomás. Exacto. Nosotros en la Argentina tenemos muchos antecedentes de convenios con Estados Unidos, porque el desarrollo, por ejemplo, del extractivismo de la cal, y más en nuestra zona, tiene que ver con inversiones norteamericanas. En algún momento lo podemos tratar a eso. Pero esto no quita que nosotros comprendamos la dimensión de lo que genera la inteligencia artificial, claro, y estos nuevos convenios. Y también que aprendamos del pasado, porque hemos cometido errores. Seguro. ¿Sí? Por ejemplo, qué huellas han dejado esas empresas en nosotros. Así que para no cometerlos nuevamente. Desde ya. Bueno, Marce, muchísimas gracias como Gracias siempre. a ustedes, y bueno, la próxima es la última del año. Ajá. Así que vamos a traer algún tema un poco más relajado que tenga que ver con las pantallas, y el próximo, si seguimos, que creo que sí, armaremos una agenda más educativa que tenga que ver con potenciarnos a través del aire. Bien. Tiempo de pantallas con Marcela Blaufux, que una vez al mes traemos aquí como para analizar por dónde viene pasando la tecnología, las pantallas y cómo nos afecta a nosotros en nuestra rutina diaria. Gracias, Marce. Gracias a ustedes, chicos. Un placer.